Son inagotables las vertientes con las que podemos disfrutar Los Miserables de Víctor Hugo. Una de ellas, desde luego, es la plástica que queda como una impronta más que literaria, sino incluso histórica, porque se repite con distintas singularidades desde antes y desde entonces a la fecha, la que tiene que ver con la indiferencia del poder respecto de la desesperanza o el enojo de los sectores que supuestamente tendrían que ser gobernados para tener un mejor nivel de convivencia y sobre todo de civilidad y niveles de prosperidad. Desde entonces a la fecha puede uno acudir a distintos momentos en donde se expresa esa soberbia del poder. Ahí mismo, en la sociedad francesa de aquellos tiempos, o aún antes con los propios romanos, o después en las propias sociedades bollantes del propio capitalismo, en donde la distancia justamente de los señores feudales que estaban saliendo y los burgueses que estaban entrando, la distancia, digo, entre ellos y el pueblo era también un asunto que siempre ha significado enojo y desazón. Más aún en los regímenes autoritarios que, como si se detuviera el tiempo, siguen actuando de la misma manera, como ocurrió con el famoso bloque soviético de un par de décadas antes de terminar el siglo pasado, que veía las distintas manifestaciones que se daban en la otrora llamada Checoslovaquia, o en Hungría, o en Rumania, y cómo la gente estaba ya harta de este sometimiento y autoritarismo, de la escasez que vivían, de la enorme inflación, de una situación o un entorno harto difícil, no solo en materia de las políticas públicas, sino de calidad de vida, para decirlo rápido, y cómo en efecto tuvo que hacer así el pueblo a través de manifestaciones, pues sus propias revoluciones, algunas incluso masacradas, como es el caso justamente de la primavera de Praga, algunas otras terminando el siglo pasado, tirando, derribando a dictadores como a Ceausescu, en fin, como una impronta justamente de lo que significa, lo que he dicho, la indiferencia de el poder. Y qué decir de Anastasio Somoza I y ahora de Daniel Ortega en Nicaragua, o desde 1959 Fidel Castro y a su muerte también el partido insensible, porque así son los dictadores, así son los regímenes autoritarios, a los reclamos del pueblo por los mínimos satisfactores, ya no digamos por democracia, ya no digamos por libertad, dada la situación que, por ejemplo, ahí en Cuba se vive. Y ahí nos llevaríamos a un torrente de inmediato hacia Venezuela y todo ello, pero quiero reparar en las imágenes. Por favor, busquen ustedes en Radio Fórmula o en las redes sociales, en donde está ese video que hasta ahorita ha sacado justamente esta estación radiofónica de la marcha ahí en Culiacán, en contra de la violencia en general y en particular por la desazón, el enojo que causa el fallecimiento de los niños y la noticia que ustedes conocen porque la han leído en los medios de comunicación y porque saben, claro, que también se encuentra en nuestra plataforma. ¿Qué decir? Es justamente ese el enojo que se manifiesta desde donde partí en este reflejo literario de una realidad lacerante como la francesa de Los Miserables, escrita por Víctor Hugo hasta la fecha, en donde parece que nada cambia, solo los entornos, pero las actitudes siguen siendo las mismas. Vean ustedes a los padres desesperados, mientras el gobierno dice que esto es un invento de los opositores, que nada pasa. Ya no digamos en Tabasco, ya no digamos en Chiapas, con los arlequines del poder que dicen lo mismo, digámoslo pronto y ya, en Sinaloa, donde hay un gobierno que no gobierna, donde el populismo expresa uno de sus más altas cúspides de la estupidez
que le encarga una responsabilidad de gobierno a quien no puede acometerla y quien en todo caso debería de estar siendo investigado por sus probables nexos con el CEO. Un gobernante que ha mentido diciendo que nada pasa, que son estigmas generados por la propia oposición. Esa distancia enorme entre el poder y los sentimientos de la gente se manifiesta hoy también. Cuando diputados de Morena expresan su respaldo a Rubén Rocha, pese a todos los datos lacerantes, las heridas, las convulsiones que genera la violencia, y así con ello Morena le está dando la espalda al pueblo, al que dice pertenecer, al que dice gobernar, con el que se dice guiar. Y junto con ello, simultáneamente, ustedes lo han visto, una política que en las últimas horas se ha apaciguado por el rechazo, y qué bueno, de la oposición de llamar a la unidad. ¿Cómo puede llamarse a la unidad? Permitiendo justamente esta violencia, primero rechazando que exista y luego no atendiendo las causas. Y las causas no son en estos momentos demos más educación para que los malosos entiendan que no. En estos momentos es enfrentar la violencia, evitarla, evitar que sigan siendo víctimas los niños. Con los niños no. Esa es una frase que hizo famosa la mamá de Jesús Ernesto cuando de manera en efecto sediciosa se metieron con su hijo. Pero es con todos los niños, no solo con unos, no solo con los privilegiados que se encuentran fuera del país recibiendo las mejores atenciones, a diferencia de los niños que se encuentran unos enfermos con cáncer y sin medicamento, otros en efecto, como estamos viendo en Sinaloa, a la intemperie del CEO. Y esos niños no tienen o no reciben la mínima solidaridad ni la mínima empatía desde el poder. Y todavía se atreve Morena a refrendar su unidad y su respaldo frente a este gobernante ineficaz y, digámoslo con todas sus letras, criminal. ¿Por qué no lo hace el populismo autoritario? Porque no tiene una definición demócrata, porque entiende, esa es su vena, esa es su beta, porque cree, debo decir, que una corrección, el reconocimiento de un error o una destitución como es la que urge el pueblo de México del gobernador de Sinaloa, lo consideran una derrota, un avance del neoliberalismo, del conservadurismo, como miran la política como un ejercicio de guerra, creen que ellos han perdido un terreno y así no les importa en modo alguno la cantidad de personas que fallecen día con día en nuestro país. No les importa que sea ese el principal problema que más atañe y preocupa a los mexicanos. Están distanciados de los sentimientos de la nación. Vean una y otra vez, les sugiero, las marchas, las manifestaciones en contra de la violencia, la de hoy en particular en Culiacán, la de un profesor que merece absolutamente todo nuestro reconocimiento por su valentía, por enfrentar la violencia que ya cobró a los niños y mirar a los niños en vez de estudiar, gritar fuera Rocha. Es uno de los momentos más tristes, me parece, de los que puede estar viviendo nuestro país. Pero ahí está la insensibilidad del gobierno. Y nosotros lo hemos dicho. ¿Cómo es posible que este mismo hable de soberanía cuando ha cedido la soberanía al CEO? Cuando en nuestro país la violencia y la inseguridad es la que permea. Nosotros seguiremos con nuestra labor, la que nos corresponde, la de batallar incluso frente a un aparato publicitario que trata de negar
la propia realidad, haciendo nuestro esfuerzo, como aquí en este libro que les invito a que adquieran en Amazon o en Mercado Libre. Y porque nosotros seguiremos documentando. Esto es Etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.